A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a esta emisión vespertina de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, María García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Comenzamos este compacto informativo destacando que la dirigente opositora Delsa Solórzano informó que el Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria aceptó la invitación que le extendiera la administración de Juan Guaidó el pasado 12 de abril para que realice una misión oficial a Venezuela por considerar oportuno un viaje al país. La visita tendrá lugar del 21 al 25 de junio. En un comunicado difundido por Solórzano a través de Twitter, se informa que la delegación estará presidida por el señor Duarte Pacheco, presidente de la UIP, y compuesta por otros 3 miembros del Comité Ejecutivo y otros 2 miembros del Comité de los Derechos Humanos de los Parlamentarios. Por otro lado, estudiantes universitarios de toda Venezuela anunciaron que este sábado comienza la denominada Ruta por Venezuela, que de acuerdo con la información suministrada por Vladimiro Mujica, director de Relaciones Institucionales de Benamérica, la Ruta por Venezuela es una iniciativa de la Confederación de Estudiantes de Venezuela y pretende un doble objetivo, cuya importancia no puede pasar desapercibida. Mujica destacó que uno de los objetivos de esta iniciativa es recuperar el indispensable contacto con el pueblo mediante la protesta diaria de la gente como expresión de las terribles condiciones de vida y el maltrato a la población que han convertido en un calvario la convivencia de los venezolanos. En otras noticias, dirigentes del partido político Voluntad Popular, junto al presidente interino Juan Guaidó, instalaron las mesas de trabajo de cara al Acuerdo de Salvación Nacional que busca una negociación a la salida de la crisis del país con la administración de Nicolás Maduro. Por su parte, la Asociación de Alcaldes de Venezuela ofreció este miércoles una rueda de prensa para hacer pública su sumatoria al llamado Guaidó por el Acuerdo de Salvación Nacional. Hemos estado dispuestos y trabajando para lograr la reinstitucionalización del país, para lograr salir de la grave crisis política, económica, social que atraviesa nuestra Venezuela y que no escatimaremos en esfuerzos hasta lograrlo. Y el día de hoy nos estamos sumando a un gran acuerdo, a la construcción definitiva de la salida de la crisis en Venezuela, a un acuerdo que nos permita salvar, reconstruir, reinstitucionalizar, devolverle la tranquilidad a la gente en Venezuela. Y desde ese punto de vista nos pronunciamos en primer lugar en que la generación de este acuerdo, que hoy se encuentra en una mesa, se construya en torno a la gente, en torno a las personas, con un acento bien pronunciado en cada uno de los venezolanos. Que sea un acuerdo integral, un acuerdo que nos permita avanzar en la grave crisis económica que atraviesa el país. Una elección regional en este momento. Por su parte, la diputada a la Asamblea Nacional electa en 2015, Dignora Hernández, en declaraciones dadas este jueves en RCR, se preguntó cuál será la agenda de la oposición para poder sentarse a dialogar con el régimen de Maduro luego de las condiciones que puso sobre la mesa. Su agenda es perpetuarse en el poder. Su agenda, además, es una agenda de humillación y de sumisión para la población venezolana y ya no sienten ninguna vergüenza ante el mundo de reconocerlo. Entonces, lo que acaba de proponer Nicolás Maduro no es solo dame todo lo que yo necesito, dinero, tiempo, oxígeno, y no me molestes más para poder seguir matando de hambre a la población venezolana sin acceso a vacunas, sin acceso a salud, y de tu parte solamente quiero la sumisión, la humillación. En todo caso, la pregunta yo la invertiría y me preguntaría cuál será la agenda de aquellos que dicen representarnos en un
en una negociación, una representación que nadie eligió, pero además de ello, cómo debe ser la agenda, en este caso considero yo, de esa negociación, un propósito claro, qué buscamos en esa negociación, y digo buscamos porque soy parte de la oposición, buscamos la libertad, cuáles son las precondiciones, qué le estamos exigiendo a Maduro. No es posible que hasta ahora lo que yo he escuchado, y además no tengo ningún pudor en suponer que para mí es una mega sinvergüenzura proponer, o peor aún, suplicar unas megas elecciones en las que participen las megabandas. Eso es lo único que yo he escuchado como parte de la agenda de negociación venezolana. Dignora Hernández, quien también es miembro del partido Vente Venezuela, insistió en su llamado a la comunidad internacional para que no sigan apoyando a un régimen que solo ha traído miseria y destrucción en Venezuela. Que se comprometan con la democracia, ya que países como Irán, China, Rusia, Turquía no están precisamente comprometidos, y también son comunidad internacional, porque tenemos que reconocerlo, pero apoyan un régimen hostil, miserable, que somete a la población venezolana a la indignidad. De manera que es bueno siempre recalcarle a los Estados Unidos y a la comunidad internacional democrática del mundo, que fueron llamados a formar parte de esta situación, porque acepta el emisario, porque desestabiliza a Occidente, porque también tarde o temprano les va a tocar un poco de esa brisa bolivariana que prometió Diosdado Cabello, pero que en sí el objetivo tiene que ser, y de allí no se puede desviar el foco, en recuperar la democracia, y para eso pasa por recuperar la libertad, no cohabitando con las mafias. Entre tanto, el primer vicepresidente del Parlamento electo en 2015, Juan Pablo Lalqueaga, afirmó hoy en RCR que este nuevo proceso de diálogo que planteó la oposición es distinto a los anteriores, ya que cuentan con el apoyo de aliados internacionales como Europa y Estados Unidos. Nuestros aliados internacionales, especialmente Estados Unidos y Europa, nos han dicho que para ellos es importante que experimentemos, que intentemos un nuevo proceso de negociación. Es un proceso de negociación distinto, porque es un proceso de negociación en el que participan esos aliados internacionales, en el que participa Europa y en el que participa Estados Unidos. Que por cierto, siempre lo he dicho, son nuestras alianzas naturales y que nosotros tenemos que potenciar. Esas son las alianzas naturales de Venezuela. La alianza nuestra nunca puede ser China, Irán, Turquía, Rusia. Esas no son alianzas naturales para Venezuela. Y bueno, tuvimos la participación de los noruegos en un proceso previo, que es la negociación, yo diría que la conversación pendular con las fuerzas de oposición democrática o de alternativa democrática venezolana y con las fuerzas de la dictadura de Nicolás Maduro. De allí ha surgido una posibilidad de ir a una negociación en la que el régimen de Maduro busca lo que Maduro ha dicho. ¿Qué ha dicho Maduro? Bueno, que ellos quieren que levanten las sanciones, que quieren que reconozcan a los poderes públicos en Venezuela, cosa que no deja de causar cierta hilaridad también, y quieren que haya una supuesta devolución de activos del país en el extranjero. Guanipa destacó igualmente cuáles son las exigencias que está presentando la alternativa opositora ante esta nueva negociación con el régimen de Nicolás Maduro, e insistió en que deben seguir luchando por conseguir la libertad de Venezuela. Si aquí logramos condiciones electorales y un cronograma en el que se incluya la presidencia de la República, evidentemente debemos seguir hacia adelante, porque eso abre la posibilidad de salir de la grave situación que el país está viviendo. En ese esfuerzo estamos. ¿Que es un tema complejo? Claro que lo es. ¿Que hay dudas? Todas las del mundo, porque sabemos cómo ha actuado este régimen dictatorial de Nicolás Maduro y sabemos cómo han visto los procesos de negociación como procesos para ganar tiempo y mantener al país en la situación en la que el país se encuentra. Para nosotros lo importante, lo novedoso de este proceso es la incorporación de nuestros aliados internacionales y la visión integral que se plantea en este proceso de negociación. El nuncio apostólico Monseñor Aldo Giordano se despidió de Venezuela tras permanecer en la nunciatura apostólica durante 7 años, recordando que solo vino a servir a la paz.
Como se recordará, Aldo Giordano fue transferido por su santidad el Papa Francisco para representar al Vaticano ante la Unión Europea en Bruselas. A todos ustedes el afecto y la cercanía de nuestro Papa Francisco. Él está muy cercano a este país y el señor presidente muy amablemente el gobierno nacional había propuesto de darme hoy una condecoración, pero yo he pedido en nombre del Papa de renunciar a esta condecoración porque el Papa Francisco nos dice: en un país ustedes, mis representantes, quieren ir a servir, quieren ir a ayudar y no a buscar algo de honor, ¿no? A todos ustedes. La Fundación Human Rights Defense Curazao denunció que durante el pasado fin de semana 6 refugiados venezolanos detenidos en el centro de detención de Curazao se declararon en huelga de hambre. Esto debido al empeoramiento de las condiciones inhumanas que sufren en ese lugar. La organización no gubernamental expone que los refugiados privados de libertad carecen de recursos higiénicos razonables, no pueden disponer de jabón para lavar la ropa ni para ducharse y las autoridades no les proporcionan pasta de dientes. Por su parte, la ONG Foro Penal informó que en Venezuela se registran 299 presos políticos. Esta organización detalló que del número total de privados de libertad por motivos políticos, 278 son hombres y 21 mujeres, de los cuales 170 son civiles y 129 militares. Entre tanto, la Organización Panamericana de la Salud sigue sin recibir la confirmación de que Venezuela completó el pago del monto total para acceder al mecanismo COVAX. Esto lo informó Ciro Ugarte, director del Departamento de Preparación para Emergencias y Desastres. Aseguró que de acuerdo con la última actualización la semana pasada, estaba pendiente el pago de $10 millones. De acuerdo a la última actualización del Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS, que está en contacto con Gavi, hasta finales de la semana pasada estaban pendientes de pago $10 millones al mecanismo COVAX, a Gavi. Sin embargo, fuentes del país, a través de redes sociales y otros medios, anunciaron que se había concretado el pago total. Todavía eso no podemos confirmarlo nosotros. Y de acuerdo a la información que nosotros pudimos acceder a través de formularios conjuntos entre OPS y UNICEF, que es alimentada por fuentes oficiales del país, hasta finales de abril, eso es hace más de un mes, el país había vacunado 364,000 personas con las vacunas de Sputnik y Sinopharm. El 75% de esas vacunaciones, de esas dosis, correspondían a aplicación a trabajadores de salud y a personas mayores de 18 años con comorbilidad, aproximadamente unas 3 millones de personas. Por su parte, grupos de adultos mayores en varios estados del país hicieron largas filas este miércoles en diversos centros donde estaban aplicando la vacuna anti-COVID. Parte de las respuestas que obtenían estas personas es que solo iban a vacunar a quienes les habían llegado el mensaje del sistema Carnet de la Patria. En materia económica, el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial emitieron informes en los cuales se señala a Venezuela como uno de los países que más quema gas natural, señaló Petroguía. Además, Venezuela se encuentra en los últimos lugares en el ranking de países con políticas que impulsen la transición energética limpia. Los informes señalan que entre 2012 y 2020, Venezuela, lejos de mostrar un avance en políticas dirigidas a promover la transición energética, evidenció un retroceso de 44% en el índice que creó el Foro Económico Mundial. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM.
En el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió hoy de la amenaza de una tercera ola de COVID-19 en África, donde algunos países como Kenia o Sudáfrica ya están inmersos en ella, que coincide con una escasez de vacunas contra la enfermedad. En las últimas 2 semanas, África registró un aumento del 20% de casos en comparación con la quincena anterior, indicó la OMS en un comunicado. Por otro lado, el Consejo de la Unión Europea añadió este jueves a Japón a la lista de países a los que los Estados miembros deberían gradualmente levantar las restricciones sobre los viajes no esenciales, teniendo en cuenta la situación epidemiológica y la respuesta a la pandemia de COVID-19. Japón se añade así a Australia, Israel, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, y además de China, en el último caso sujeto a reciprocidad por parte de Pekín. Las restricciones de viaje deberían también ser eliminadas de manera gradual en el caso de las regiones chinas de Hong Kong y Macao, sujetas también a reciprocidad, indicó el Consejo. Pasamos al mundo deportivo. La Federación de Fútbol de Irlanda del Norte informó este jueves que la Supercopa 2021, que enfrentará al Chelsea con el Villarreal, se disputará en Belfast el próximo 11 de agosto. La IFA confirmó que el equipo español y el inglés, recientes ganadores de la Liga Europa y la Liga de Campeones respectivamente, se medirán en el estadio Windsor Park, sede habitual de la selección nacional norirlandesa. Los detalles sobre la asistencia de público al estadio y la venta de entradas serán anunciados más adelante, ya que las partes siguen trabajando en este sentido. Hasta aquí este compacto informativo de Informe RCR. Que tengan una feliz tarde. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.